Salmo 34, verso 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Salmo 34, versos 4 al 7. Dice, ponga el asunto: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Amén. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema enfrentando y venciendo tus gigantes. Enfrentando y venciendo tus gigantes. Todo el mundo conoce y está familiarizado con la historia en la que David, siendo un muchacho joven, se encontró en la situación de que había un filisteo gigante que estaba atemorizando a la nación de Israel. Nadie quería hacerle frente, ni siquiera el rey. Y David llegó en ese momento a llevarle comida a sus hermanos por encomienda de su papá y se encontró con esta situación. Y él decidió enfrentar al gigante que se llamaba Goliat. Esa historia refleja y representa las luchas que nosotros tenemos en este mundo. Todo el mundo tiene luchas, sea cristiano o no. Los cristianos tenemos la ventaja de que tenemos a Dios de nuestro lado. Y como vamos a ver en un momento, según dice la palabra, tener a Dios de tu lado es la mayor ventaja que una persona pueda tener. El tema es que no siempre nosotros estamos conscientes o validamos el que Dios está de nuestro lado. ¿Cuáles son los gigantes que tú personalmente estás enfrentando en tu vida hoy? ¿Cuáles son esas luchas? Porque hay situaciones que parecen gigantes por su aparente tamaño. Y digo aparente tamaño porque ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que usted está enfrentando un problema y luego se da cuenta que no era tan grande como usted pensaba? Que la grandeza de ese problema estaba más en su mente que lo que realmente estaba pasando. Y es que la mayoría de nuestras batallas, escuche esto, la mayoría de nuestras batallas no son externas, sino internas. Son batallas que ocurren en nuestra mente. Un pensamiento entretenido basta para desequilibrar la vida de un ser humano. Un solo pensamiento, un mensaje, una palabra hablada que tú escuchas, que siembra un pensamiento en tu cabeza, puede sacarte automáticamente del camino en el que tú estás. Puede abrir una puerta, dependiendo de lo que tú hagas, hacia el miedo, hacia la ansiedad y hacia la depresión. Y es bueno que nosotros entendamos que nuestro enemigo nos ataca mayormente en nuestra mente y lo hace tratando de sembrar pensamientos para que nosotros lo agarremos, lo entretengamos y esos pensamientos se conviertan en acciones. Y esas acciones eventualmente se conviertan en hábitos y los hábitos son los que dan rumbo a la vida de nosotros. A lo mejor tu gigante es un jefe irrazonable. Una persona que no razona. A lo mejor tú estás luchando en este momento con problemas financieros que no desaparecen.
muchos están luchando con temas de salud. O quizás tu gigante sea la tarea abrumadora de criar a tus hijos. ¿Cuántos saben que eso es una tarea abrumadora? A lo mejor tú estás pasando por tener que cuidar a parientes envejecientes que no dependen ya de ellos mismos, sino que dependen de nosotros. La vida es un ciclo. Tú un día tienes hijos, los cuidas a ellos y eventualmente, si las cosas se dan como Dios espera, tus hijos algún día te van a honrar y van a cuidar de ti. Ese es el ciclo de la vida. Y como decía, muchas veces esos gigantes no están fuera, sino dentro de nosotros. Y puede verse en la forma de un sentimiento de que yo me siento como inadecuado, como que yo no soy suficiente. Puede verse como un miedo que no acaba de irse a diferentes cosas. O la sensación de uno sentirse que no vale absolutamente nada, que uno no está lo suficientemente preparado para enfrentar las cosas que tiene por delante. Ahora, cuando uno está parado delante de un gigante, cuando uno está parado de una gente que es extremadamente grande y fuerte, esto puede hacer que una persona se sienta pequeña. Asimismo pasa cuando nosotros estamos enfrentando problemas que humanamente nosotros no vemos la forma en que podamos solucionarlo. El mundo entero está revuelto porque la agenda de Dios está avanzando en el planeta. Dios tiene un plan. Conversaba con el pastor Kilvio ahora mismo de que Dios tiene un plan. Y el plan que se va a cumplir en el planeta, en la nación tuya y en tu propia vida o familia, es el plan de Dios, por encima de los planes que tú y yo tengamos. La mayor parte de nuestras luchas vienen porque nosotros no hemos entendido que Dios tiene un plan. No hemos entendido que Dios fue quien nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y al no entender eso, nosotros caemos en el hábito de hacer nuestros propios planes aislados del plan de Dios, para luego encontrarnos con luchas, cosas que no se dan porque están desalineadas. La persona sabia lo que hace es que lleva una vida de intimidad y en oración y busca entender diario: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo tu plan afecta a mi nación? ¿Cómo tu plan afecta a mi ciudad? ¿Cómo tu plan está afectando mi familia y mi vida en particular? Y déjeme decirle, muchos de los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón, de cosas que nos apasionan, que queremos hacer, no están muy divorciados del plan de Dios. Lo que pasa es que al no tener esta comunión, nosotros perdemos el rumbo. Y nuestra carnalidad nos hace que nos enfoquemos solamente en este mundo con una mentalidad limitada. Cuando una persona está parado delante de un gigante, se siente pequeño, sin poder. Algunos de ustedes recientemente ha estado dándole vuelta a un problema y ha dicho: wow, yo no sé cómo voy a resolver esto. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, eso nos pasa a casi todos nosotros. De esa misma forma, Israel se sintió cuando estaba frente a Goliat. Imagínense, un tipo extremadamente grande, como lo describe la palabra. Hay momentos que la aparente imposibilidad de la situación nos aplasta emocionalmente y nosotros no sabemos qué hacer. Ahora, una buena noticia: en la historia que la Biblia cuenta en Primera de Samuel, capítulo 17, sobre el enfrentamiento de Goliat e Israel y de Goliat contra David, hay 4 secretos, 4 principios que ayudan a que una gente pueda enfrentar y vencer sus gigantes de la misma forma que David lo hizo. Obviamente en el caso tuyo no es un gigante literal, sino la situación por la que tú estás pasando. Estos son secretos, oigan bien, principios que ayudaron a David a vencer al gigante Goliat cuando él lo hizo. Dios siempre
está dispuesto, Dios ha dispuesto que su palabra nosotros la tengamos en un libro escrito o en un dispositivo, a diferencia de la gente de antes, que tenía que memorizar la palabra. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos, para mostrarnos el camino de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida aquí en la tierra. Esta mañana, mi esposa y yo estábamos escuchando una prédica del pastor Ezequiel Molina, hijo. Cuando nosotros nos estamos preparando para venir para acá, generalmente Idelka pone prédicas de diferentes pastores, incluso a veces viaja por diferentes iglesias. Y esta mañana él estaba hablando sobre el pasaje de la parábola de los talentos que está en Mateo 25 y cómo Dios a cada persona le ha asignado talentos, como dice la palabra, de acuerdo a su capacidad. Dios asigna de acuerdo a la capacidad de cada persona. Así que si tú no tienes capacidad para algo, Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad, y a Dios no le importa la cantidad, sino la calidad y la motivación de por qué tú lo haces. Amén. Déjenme comenzar diciéndole, antes de entrar en estos 4 principios para vencer los gigantes, una cosa importante. David no venció a Goliat solo con la honda que él tenía. La honda fue un instrumento, pero David no venció a Goliat con esa honda. David utilizó principios de fe que nosotros tenemos que aprender, Dios mediante hoy, y poner en práctica todos los días. Porque el mundo está muy convulso. Y en el camino angosto, la puerta angosta y el camino angosto, que dice en Mateo 7, 13 y 14, que nosotros tenemos que caminar, que tenemos que andar, y que muy pocos la encuentran. En ese camino es estrecho precisamente porque nosotros vamos a encontrar oposición a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos que estar preparados con estos principios. Estos principios son tan poderosos hoy como lo fueron hace más de 3000 años, cuando David tuvo que ponerlo en práctica. Hoy vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de cosas prácticas que nosotros podamos hacer. No solamente vamos a hablar de qué, sino cómo podemos enfrentar y derribar los gigantes de nuestra vida. ¿Quién está aquí para eso hoy? Amén. Los que no levantaron la mano pueden seguir escuchando, no hay problema. 4 principios para vencer tus gigantes. Número uno, pon tu mirada en Dios, no en el gigante. Pon tu mirada en Dios, no en el gigante. En 1 Samuel 17, verso 45, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, 1 Samuel 17, 45. David le respondió al filisteo, esto es a Goliat, ya David está en el campo con él. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios de los ejércitos de República Dominicana, el Dios de los ejércitos de México, de Venezuela y de Polonia, a quien tú has desafiado. Goliat tenía, imagínense esto, David está frente a este hombre que tiene 9 pies de estatura, no 6'12", no 6'5", no 7, no 8, 9 pies de estatura. Tiene una armadura que pesaba 125 libras. Nada más si él cogía la armadura y te daba un armadurazo, con eso tú tenías. La punta de la lanza que él tenía pesaba como 15 libras. Goliat era como un tanque de guerra con patas. Imagínense lo atemorizante que era eso. Pero a pesar de lo grande que era Goliat, David no se enfocó en el gigante. David no se entretuvo
con el tamaño de Goliat y con quizás lo impresionante que era su armadura. En vez de eso, David se fijó en el tamaño de su Dios. Y de eso se trata. Una de las cosas que yo he ido observando en mi propio proceso y en la gente es que cuando tenemos una situación y no sabemos qué hacer, nosotros tenemos nuestra mente entretenida en lo que está pasando y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta y no vemos una posible salida. Eso es fijarse en el gigante. Pero lo que la Biblia nos está enseñando en este principio es que cuando venga el problema y venga ese pensamiento, en vez de tú entretenerte con el pensamiento y ver lo grande que humanamente es, tú tienes que cambiar tu atención en lo grande que es tu Dios. Tú te vas a la palabra y sabes que Dios es poderoso. Tú sabes que Dios es tu luz y tu salvación, que Él es tu pastor, que Él es el creador de todo y que sostiene el universo en la palma de su mano. Cuando uno se enfoca en eso, uno dice, imagínate, si mi vida depende de las dificultades humanas que yo encuentro, estoy perdido. Pero gracias a Dios que mi Dios es grande. Gracias a Dios que mi Dios es poderoso. Gracias a Dios que este problema que yo tengo no es nada para el Dios a quien yo le sirvo y del cual soy hijo. Hay una iglesia en Chicago, esto es un testimonio de la vida real. Un joven de esa iglesia en Chicago se graduó de una universidad muy prestigiosa y salió a buscar trabajo como sus compañeros, pero no podía encontrar un trabajo. Le daba mucha dificultad. Iba a entrevistas tras entrevistas y lo que entraba era rechazo tras rechazo. Sus compañeros de clase estaban consiguiendo buenos trabajos. Y cuando él veía a sus compañeros, todo el mundo en buena posición, y él no, se sentía alegre por ellos, pero comenzó entonces a sentirse como un fracasado. Para este joven, el desempleo era su Goliat, era su gigante. Un día, cuenta el pastor de quien saqué esta historia, el joven se acercó a la oficina del pastor y comenzó a hablar con él. Y básicamente le comentó, le dijo, pastor, yo me siento que no valgo nada, siento que nada me ha funcionado. He mandado mis currículums una y otra vez, he ido a muchas entrevistas, algunas he llegado muy entusiasmado pensando que hoy va a ser el día, sin embargo me siguen rechazando. Todos mis compañeros que se graduaron conmigo, con preparación posiblemente igual, han conseguido trabajo, pero yo no. Y dice el pastor que le hizo una pregunta a este joven. Él le preguntó, ¿qué tú estás mirando ahora mismo en tu vida? O sea, ¿qué es lo que más llama la atención? Y él le dijo, bueno, que estoy en desempleo. No tengo empleo, las empresas parece que no me quieren porque siguen contratando, pero a mí no. Y a eso el pastor le respondió, ese es precisamente tu problema. Y él dijo, ¿cuál? Le dijo, tu problema está en que tú estás mirando el gigante que tú tienes delante en vez de mirar a Dios. Y a partir de ahí, ese joven comenzó cada día de su vida con una nueva estrategia. En vez de levantarse pensando inmediatamente, hacer una lista a quién le iba a mandar su récord o hacer llamadas para conseguir trabajo, a partir de ese día, él comenzó orando y declarando. Una oración como esta: Padre, en el día de hoy yo enfrento esta situación en el nombre del Señor, mi Dios, que es todopoderoso. Yo declaro que el Señor es mi pastor y que tú estás conmigo y que tú eres más grande que cualquier gigante que yo pueda enfrentar en el día de hoy. Esa oración o algo similar era lo que él oraba y repetía todos los días, y dejó a un lado el pensamiento de por qué lo rechazaron. Simplemente se enfocaba en eso y seguía actuando, seguía buscando. 3 meses más tarde consiguió un excelente trabajo en el área de tecnología, y casualmente
un entrevistador de esa empresa llegó a la iglesia, a visitar la iglesia, y le dijo al pastor, refiriéndose a ese joven, le dijo, ese joven que está ahí, porque lo vio y lo reconoció, hay algo especial en él que sobresale por encima de todo el mundo. El pastor le preguntó, ¿y de qué se trata? Le dice, bueno, es que de él sale una confianza y una paz que está por encima de todo el mundo. Nosotros estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Miren, en el mundo espiritual se da la siguiente dinámica. Si tú te enfocas en el problema que tú tienes, si tú te enfocas en pensar en lo que ha pasado y no ha pasado, eso va a abrir puertas a ataques de miedo, de ansiedad, depresión. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Va a pasar todo eso. Pero tú puedes cambiar la situación entendiendo que lo que tú ves en el mundo físico primero tiene su origen en el mundo espiritual. Cambia, ¿cómo? Cambiando la mirada. En vez del problema, cuando vengan los pensamientos, yo voy a orar y voy a declarar lo que Dios dice en su palabra. Y esto fue lo que este joven hizo. Y eso fue lo mismo que hizo David. Ahora, cuando nosotros miramos constantemente al gigante, ¿qué ocurre? La mayoría se llena de miedo, de incertidumbre. Y si usted sigue pensando, esa incertidumbre se convierte en pánico. Y si usted sigue pensando, ese pánico se convierte en un ataque constante de pánico que puede desestabilizarte mentalmente. Solamente por algo tan simple como fijar tu mirada en el problema que tú tienes. David, Dios por medio de la palabra nos enseña este principio de que cuando yo tengo un gigante que me está atacando, mi enfoque en lo que yo pongo la mirada es vital, es relevante. Y en ese momento el problema puede verse muy grande humanamente, pero de nuevo se trata de ver, de asimilar lo grande que es nuestro Dios. En Mateo 6:25, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor nos enseña que debemos mirarlo a Él, no a nuestro problema. Aquí viene un consejo práctico en cuanto a este principio, para que usted lo anote si quiere. Y es para que tú comiences a practicar esto todos los días. Y es declarar en voz alta cosas como esta, basada en la palabra. Yo comienzo este día en el nombre de mi Señor Todopoderoso. Vamos a hacerlo en voz alta todos. Yo comienzo este día en el nombre del Señor, que es todopoderoso. Dios está conmigo, por lo tanto no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En Cristo soy más que vencedor. Declaro hoy victoria sobre cada gigante de mi vida, en el nombre de Jesús. Cuando tu foco cambia, tu fe cambia. Cuando tu fe cambia, vos pasado. Cuando yo recuerdo, eso me da la certeza de que Dios está vivo. Me da la certeza de que Dios es fiel. Y me da la certeza de que Dios siempre va a abrir un camino donde no hay caminos. Algo práctico para ustedes hoy. Tome una libreta o su celular, abra una página y póngale el título, Tiempo cuando Dios me ayudó. Póngale como título, Tiempo cuando Dios me ayudó. Y ahí comience a pensar en cosas en las que Dios te ayudó que pasaron el mes pasado o el año pasado. Yo sé que tú no te vas a acordar, pero por lo menos comienza a recordar y ve poniendo algo ahí en esa libreta. O algo que Dios hizo hace 5 años, o hace 10 años, hace 15 años, o 20 años. Escribe cada momento ahí de cuando el Señor te ayudó. Aún las cosas pequeñas cuentan.
accidentes de lo que tú saliste vivo. Alguien ha tenido un accidente del cual salió vivo, que tuvo que estar muerto, que ven el carro tuyo y dicen, wow, pero la persona que está ahí se murió. Y tú le dices, no, el que estaba ahí soy yo, mírame aquí vivo. Cuando te depositaron en tu cuenta sin tú estarlo esperando y tú con una crisis. Cuando un dolor que tú tenías de repente, después de una oración, se fue. O cuando tú ibas para un lugar y no tenías tiempo y dijiste, Señor, consígueme un parqueo, y el parqueo apareció. Y la gente que estaba esperando 20 minutos siguió esperando, pero a ti te dieron el parqueo. O cuando una relación rota, que aparentemente no tenía ningún tipo de solución, Dios la restableció. Tú vas a empezar ahora, pero te detienes, pero el ejercicio tienes que hacerlo más tarde. La idea es que tú hagas una lista, un inventario de cosas pequeñas, grandes, medianas, en las que Dios te haya ayudado. Y lo que tú vas a hacer con eso es que cada vez que tú tengas que enfrentar un gigante o un nuevo problema, tú vas a abrir esa libreta y vas a leer todo lo que dice ahí. Porque si Dios lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Amén. Todas las victorias pasadas te van a ayudar a que tu fe aumente para enfrentar las batallas de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Habacuc capítulo 3, verso 2, hay una oración que siempre ha cautivado mi atención. El verso 2 de Habacuc 3 es una oración y dice, Señor, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo, recuerda siempre tu misericordia. Punto número 3, principio número 3. Peleamos con lo que Dios nos ha dado. Peleamos con lo que Dios nos ha dado. En 1 de Samuel 17, verso 38 al 40, dice lo siguiente. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Wow. David no usó la poderosa armadura del rey, la que lo había defendido en tantas batallas. David escogió, ponga la atención, las armas que él sabía usar. ¿Cuáles son las armas que Dios te ha dado a ti? ¿Cuáles son las armas que tú normalmente usas de manera natural para resolver problemas pequeños y grandes? Y aquí hay un truco muy importante. Nosotros no ganamos una batalla por las armas que tenemos, pero Dios hace que una piedra simple de un río se convierta en un misil que derriba a un gigante. Dios hace que un talento tuyo, una habilidad que tú tengas, Él la utiliza y la potencializa Él para que sea dañina ante el problema que tú estás enfrentando. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones únicos y habilidades. ¿Cuáles son las tuyas? Ponte a pensar. Algunos tienen el don de enseñar. Otros tienen el don de hacer oración de intercesión. Déjeme decirle, todo el mundo está equipado con la habilidad de orar.
No todo el mundo te ha dado el don de interceder por otra gente. No todo el mundo. La intercesión por otra gente nace de una pasión. Ahora, ¿puedo yo orar por una gente y hacer oración de intercesión? Claro que sí. Pero hay personas que su pasión es orar por otro todo el tiempo. Esas personas entienden que para yo interceder por otra persona, yo tengo que estar limpio. Porque cuando yo oro, yo estoy en una batalla espiritual y yo tengo que estar limpio, porque la obediencia y la santidad son la mejor armadura que puede tener una gente. Usted no puede estar orando por un matrimonio siendo soltero si usted está en fornicación. Si usted no se ha casado, la Biblia dice que usted no puede tener relaciones sexuales. Punto. Yo no había dicho eso antes, ¿verdad que no? Primera vez. Otras personas tienen el don de dar. Tú no tienes que copiar los dones de otras personas. Usa los que Dios te ha dado con excelencia. Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Lo digo. Le pido perdón a la persona afectada. Uno de los dones que tiene mi hermano José Aybar es la integridad. Cuando yo pienso en persona íntegra y seria, me llega José Aybar, padre. Y desde que nuestra iglesia nació como un grupo pequeño en nuestra casa, Gilvio, en esa época, que era que nos dirigía, de una vez decidió eso. Le dijo, tú te vas a encargar, tú vas a ser el tesorero de la iglesia. Y desde hace 16 años hasta la fecha, así ha sido. Tú tienes que saber cuáles son los dones y habilidades que Dios te ha dado a ti. Y con eso es que tú vas a enfrentar tus gigantes. Con lo que tú tienes. Margarita es una hermana de una iglesia. Todos estos testimonios son de la vida real. Pero ella tenía un impedimento en el habla. Ella no podía, ella hablaba contigo algunas palabras, pero cuando estaba delante de 2 o 3 personas no podía fluir hablando. Y eso hacía que ella se sentara en el fondo, pegado a la pared. Nada que ver con ustedes. Y se sentía como al menos que ella no podía ser útil. Ella tenía deseos de contribuir a la iglesia y en la obra en la que estaba. Se sentía inadecuada, se sentaba en las filas de atrás. Un día, ella fue, motivada por una inquietud de ella, fue invitada a servir en la limpieza de los baños de la iglesia. Ella llegaba los días que le correspondía, especialmente el día del culto del domingo. Llegaba temprano, tranquila, y limpiaba los baños con mucho cuidado, excelencia y amor. Cada vez que usted entraba a un baño de eso, estaban impecables, limpios, los sanitarios, los espejos, el piso, los lavamanos, todo estaba impecable y bien limpio, siempre. Un año después que ella empezó a servir en los baños, llegó una visitante nueva. Y pasado unos meses, en el tiempo en que se dan testimonios, esa nueva creyente la llamaron a dar su testimonio. Y oigan lo que ella dijo. Ella dijo, cuando yo llegué aquí a la iglesia, fui al baño. Yo había ido a otros lugares, pero estos baños de esta iglesia estaban tan bien cuidados y relucientes que yo dije, la gente de esta iglesia, si tienen el cuidado de limpiar el baño a este nivel, es porque realmente aman a Dios. En pocas palabras, ella se había quedado en la iglesia porque los baños estaban limpios. Cuando Margarita escuchó ese testimonio,
delante de todo el mundo, sí, el llanto de ella se rajó a dar gritos. Porque ella pensaba que ella no podía servirle al Señor. Sin embargo, por el don de limpieza, la pasión y la excelencia que ella le puso a limpiar el baño, ella había contribuido a que un alma fuera salva. En Juan 21, verso 15, dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis ovejas, mis corderos, le dijo Jesús. Jesús no le pidió a Pedro que hiciera algo espectacular, algo grande. Simplemente le dijo que hiciera lo que él sabía y podía hacer: alimentar sus ovejas. Obviamente no estaba hablando de los animales, estaba hablando de la gente. Y no estaba hablando de darle comida para el cuerpo, sino de alimentarlos con la palabra de Dios que él había recibido del maestro. Como dije anteriormente, es importante que tú hagas un inventario. En el punto anterior hicimos un inventario de cuando Dios te ha ayudado, pero a nivel práctico en este punto, tú vas a sacar una hoja también y vas a hacer una lista de los dones, habilidades que Dios te ha dado. Pueden ser muchas cosas. A lo mejor Dios te ha dado el don del tiempo. Tú tienes un negocio exitoso o no necesitas trabajar, dedicándole el tiempo a tus negocios, y Dios te ha dado tiempo, porque lo que más necesitan a veces dentro de la obra de Dios es tiempo, alguien que tenga tiempo para ayudar. Quizás Dios te ha dado talentos, también quizás Dios te ha dado recursos, dinero, finanzas, conexiones que tú conoces, te ha dado fama, te ha dado influencia, o quizás Dios te ha dado experiencia en un área en particular, a nivel técnico, a nivel de carrera, o simplemente tú eres una persona como Willy, que pasa de 60 años y tienes experiencia de la vida acumulada. Y esa experiencia acumulada es algo que no se improvisa, que tú no aprendes en un curso, y tiene mucho valor. ¿Cuáles son los talentos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Cuando la gente te mira a ti y te ven y preguntan, ¿para qué él o ella es bueno? ¿Qué dice la gente? Una forma de hacer ese inventario es preguntarle a otra persona. A los que están casados, los hombres, la mejor persona para tú preguntarles a tu esposa, porque esa sabe. Y las mujeres le pueden preguntar al marido. Lo único que el marido tiene que usted prepararlo antes de preguntarle, y tiene que asegurarle con una póliza de seguro que lo que él le va a decir usted no lo va a usar en su contra. O sea, usted quiere que su marido sea sincero, tiene que decírselo: por favor, sé sincero conmigo. Por ejemplo, usted quiere cantarle al Señor, y eso está bien, pero usted no entona. Si usted no entona, usted no va a subir aquí arriba, porque los que estamos allá abajo queremos conectarnos con el Señor y no podemos coger el riesgo de que su voz nos saque de la comunión. Yo sé tocar guitarra, pero cuando estamos en la banda, tú siempre estás o delante o atrás del tiempo. Entonces tú no puedes tocar porque vas a afectar toda la banda. Para una persona ser adecuada para algo, tiene primero que tener el carácter. Oiga bien, primero el carácter. Segundo, la capacidad o la habilidad. Y tercero, tiene que tener química, esa actitud de disponibilidad para hacerlo. Porque si usted no tiene el carácter para hacerlo, por más talento que usted tenga o una actitud disponible, va a ser difícil. La gente no se elige por su capacidad. Primero es el carácter. Pero usted puede tener el carácter, pero no saber cantar o no saber, qué sé yo, hacer algo. Entonces, no se sienta mal. O usted puede tener el carácter y tener la capacidad, pero para hablar con usted hay que andar de puntica, porque usted es demasiado ñoño, no se le puede hablar mucho. Y entonces tenemos que ver, vamos a ver cómo amaneció ella hoy, o cómo amaneció él. Ah, ustedes están riendo.
podemos hablar con él o con ella. Depende, vamos a llegar a ver, a tentar las aguas, a ver cómo está su humor. Hay gente así dentro de la iglesia. No se puede vivir con una gente así. Que usted está un día de humor y otro día está de mal humor. Usted un día está contento y otro día se incomoda. No se puede bregar con gente así. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Sea lo que sea, lo que Dios te ha dado, úsalo para hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. No te canses, porque la palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos. Entonces uno tiene que estar en esto todo el tiempo. Bueno, para eso fue que Dios te lo dio. Cuando usted se canse, coge una pausa, tome un descanso y tire para adelante. Siga avanzando. Amén. Por ejemplo, no descartes cosas que sean pequeñas. Mire, David cogió 5 piedras y derribó un gigante con 5 piedras. Bueno, eso es una nada más. Jesús tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 personas. La viuda nada más tenía 2 monedas, la echó y causó que el Rey de Reyes y Señor de Señores le diera una alabanza. Jesús, esa mujer dio todo lo que tenía. Esa es una verdadera dadora alegre. Dios no mira el tamaño, Dios mira el corazón, la condición, la actitud de tu corazón con la que tú das y tú usas lo que Él te ha dado. Amén. Ok, lo práctico en este punto. ¿Qué vamos a hacer? A partir de hoy, usted va a enfocar de manera intencional su oración de esta forma o algo parecido. Señor, ayúdame a usar todo lo que tú me has dado para traerle gloria a tu nombre. Es pequeño, pero te lo ofrezco completamente. Úsame, Señor. Y luego usted va a ver cómo Dios toma su pequeña ofrenda y hace algo poderoso con eso. Punto número 4. Punto número 4. Reconoce, oye bien, reconoce y declara que la victoria le pertenece al Señor. Cuando yo vi eso, dije, bueno, ok. Eso es algo parecido en béisbol. Tú estás luchando, es una mala comparación, pero lo voy a hacer ya, que me llegó a la cabeza. Tú estás en el terreno de juego y tú eres el que le pasa las pelotas al umpire para que se la dé al pitcher para que produce pitcher. Y tú quieres que tu equipo gane ese juego. Tú vas a pasar la pelota, pero tú sabes que no eres tú que vas a pichar el juego, es el pitcher que lo va a pichar. Y eso te da confianza. ¿Cuántos están agradecidos de no tener que estar tomando un turno de bateo cuando su equipo está jugando en un juego, en un campeonato grande? ¿Cuántos le dan gracias al Señor que otra gente está bateando por usted? Eso mismo pasa. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 47, dice lo siguiente: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. En pocas palabras, se usan lanzas, se usan espadas, pero la batalla, quien la está peleando en el mundo espiritual es Dios, no eres tú. Y la victoria, quien la va a ganar es Él. Tú usas la lanza, tú usas la piedra, tú usas tu talento, pero tú estás batallando todo el tiempo con el conocimiento, con la convicción de que la batalla, quien la pelea es Dios en el mundo espiritual y que Él es quien va a ganar, va a tener la victoria. Amén. David tenía certeza, o sea, la certeza de la victoria contra Goliat, porque él sabía que era Dios que estaba peleando por él. Lo mismo es cierto, oye bien, para todas las batallas que tú estás enfrentando. Lo mismo es cierto, es el mismo principio. Nunca, oye bien, nunca nosotros ganamos, vencemos un problema con nuestras propias fuerzas. Usted pudo haber hablado, usted pudo haber
pagado algo, usted pudo haber negociado, usted pudo haber enviado el correo electrónico, usted pudo haber hecho el trabajo técnico, usted pudo haber hablado para negociar que la deuda se la rebajaran, pero al final quien gana la batalla es el Señor. Dios pelea por ti. Déjame repetirte eso de nuevo. Dios pelea por ti. Dios pelea por Casa del Altísimo. Dios pelea por la República Dominicana. En Efesios capítulo 6, verso 12. Banda, por favor, suba. Efesios 6, 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Lo que Dios está diciendo, mis amados, es que nuestro enemigo real no son las circunstancias. Nuestro enemigo real no son las circunstancias que nosotros podemos ver. Nuestro enemigo real son las fuerzas espirituales que no podemos ver. Por lo tanto, la verdadera batalla que estamos luchando es espiritual. Nuestra victoria también ocurre primero en lo espiritual, antes de que se manifieste en lo físico. Antes de la reconciliación, de esa relación, algo pasa en el mundo espiritual. Antes de que tú puedas conseguir para pagar la hipoteca, algo pasó en el mundo espiritual. Antes de que te digan el cáncer se fue, ya no está más, algo pasa en el mundo espiritual primero. Un pastor en Houston, Texas, su iglesia enfrentaba una situación financiera devastadora. Por varios meses no habían podido pagar la hipoteca del edificio en el que estaba la iglesia. La iglesia estaba a punto de perder el edificio con el banco. Humanamente hablando, no había nada que ellos pudieran hacer. No había solución. Pero este pastor y su congregación iniciaron un periodo de ayuno y oración bastante largo. Cada mañana el pastor se reunía con la iglesia para orar, y cada mañana compartían una palabra y oraban, pero siempre hacían estas declaraciones: esta iglesia le pertenece a Dios. Dios estableció esta iglesia en este lugar. Dios protegerá nuestra iglesia. Nosotros lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Yo quiero que ustedes repitan todo eso conmigo. Esta iglesia le pertenece a Dios. Casa del Altísimo le pertenece a Dios. Dios estableció esta iglesia en este lugar. Dios protegerá nuestra iglesia. Dios hará que nuestra iglesia sean de bendición para la familia Nader, que tienen la posesión de este edificio. Dios nos dará la solución, y en el proceso la familia Nader será bendecida. Lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús, y le damos un aplauso al Señor por eso. El último día del ayuno y la oración ocurrió algo milagroso. El último día. Yo no sé por qué Dios deja todo para el último día.
¿Por qué si estamos ayunando por 21 días, 40 días, una semana, Dios nos dice respuesta el primer día para que vayamos en coche? No, Él lo deja para el último día. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Dios siempre llega a tiempo. Ocurrió un milagro. Un miembro de la iglesia que hacía años se había mudado fuera del país, a otro continente incluso, y la iglesia había perdido el contacto con ese miembro, llamó de repente a la iglesia ese mismo día, el último día, y pidió que le pusieran al pastor. Y cuando el pastor vino al teléfono, él le dijo: pastor, ¿cuánto tiempo? Años que no se veían. Le estoy llamando porque anoche tuve un sueño, y en ese sueño Dios me urgía a que yo ayudara a la iglesia. Y él dijo: pastor, le estoy llamando para que en los próximos días usted chequee la cuenta del banco, porque le voy a hacer una transferencia especial. El monto que ese señor transfirió fue exactamente el monto que necesitaba la iglesia para pagar completamente la hipoteca. Nosotros enfrentamos gigantes. Aquí alguien está enfrentando gigantes. Yo no sé cuál es el tuyo. Si es un problema de trabajo, si es un problema en tu casa, si es un problema con tu negocio, con tu empleo, no sé cuál gigante tú estás enfrentando. Pero Dios te dice en el día de hoy: mía es la batalla y mía es la victoria. Lo que tienes que hacer es aprender a pelear la batalla, sabiendo que mientras tú luchas, mientras tú peleas, Dios está contigo y Él te va a dar la victoria. Cuando Dios pelea por nosotros, cuando nosotros permitimos que Dios pelee por nosotros, la victoria es segura. Pero dejar que Dios pelee por ti o por mí no significa que tú te sientas en una silla y te cruzas de brazos. Dejar que Dios pelee por ti significa que tú sigues orando y declarando y te sigues moviendo, sabiendo que no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Dios está haciendo. Si peleamos con nuestras propias fuerzas, muchos de ustedes saben lo que va a pasar. Nos vamos a cansar, probablemente nos vamos a desanimar y pasarán muchos días esperando una victoria que no llega. ¿Habrá alguien aquí que esté cansado de pelear por su propia fuerza en alguna batalla? Que levante la mano. ¿Alguien? Si ese es tu caso, yo te invito a que tú salgas de tu asiento y vengas aquí delante. Alejandro. Si ese es tu caso, si tú estás enfrentando gigantes y estás cansado, no has tenido éxito, y tú quieres que Dios empiece a pelear por ti, sal de tu asiento y párate aquí delante, pégate lo más que pueda. Abran los pasillos para que la gente pueda pasar, el que quiera. Si tú estás cansado de pelear batallas por tu propia fuerza y hoy tú estás listo y dispuesto a decirle: Señor, yo no quiero seguir peleando yo quiero que tú pelees por mí. De nuevo te invito a que tú salgas de tu asiento, te pares aquí delante, vamos a orar.
En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, cuando Judá enfrentó la situación de que varias naciones venían a atacarlo y eran más poderosos que ellos, el rey Josafat cayó rostro en tierra y clamó al Señor. Y hubo alguien que escuchó de Dios luego del ayuno y la oración por varios días. Animales, niños, adultos, todo el mundo estaba en ayuno y oración. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, esta persona dijo: escuchen, habitantes de Judá, de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este ejército poderoso, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Asimismo te dice el Señor a ti que estás aquí ahora, parado aquí al frente, o estás sentado, o estás mirando por internet: escucha. Así te dice el Señor: no tengas miedo, no te desalientes, porque la batalla es mía. Yo pelearé por ti. Lo primero que vamos a empezar a hacer ahí donde estamos es reconocer delante de Dios que nosotros hemos peleado por nuestras propias fuerzas. Que no hemos querido soltar el control de situaciones. Que hemos querido pelear con nuestros recursos, manipular situaciones, gente, dejando a Dios fuera de la ecuación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo reconozco que yo he estado peleando esta batalla con mis propias fuerzas. Señor, reconozco que estoy cansado. Reconozco que he sido necio. Reconozco que yo no sé cómo pelear esta batalla. Y pido tu perdón, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Porque a pesar de que tu palabra lo dice una y otra vez, yo he querido pelear con mis propias fuerzas y al mismo tiempo tratar de manipularte para que tú hagas que las cosas se hagan como yo quiero. Y dile: Señor, perdóname. Por favor, ten misericordia de mí. Señor, yo reconozco que no puedo más. Reconozco que de verdad yo nunca he podido. Y si tú eres hombre, yo sé lo duro que debe ser para ti como hombre. Porque tú ves tu hombría cuestionada. Tú a lo mejor piensas que Dios espera que tú resuelvas. Pero déjame decirte algo: Dios no espera eso de ti. Hombre que estás aquí, lo que Dios espera de ti es que tú te rindas a Él todos los días y que tú invites al Señor a pelear las batallas por ti y te sometas a Él en obediencia. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Por favor, ayúdame.
estás sentado en tu silla, no pudiste pasar, no quisiste pasar, tú puedes hacer la misma oración. Ahora vamos a hacer esta oración en voz alta. Padre amado, gracias por esta palabra que tú has traído hoy. Gracias porque esta palabra me ha tocado. Señor, yo tengo problemas gigantes, pero yo confío en que tú estás conmigo. Por favor, ayúdame a quitar los ojos de los problemas. Ayúdame a poner mis ojos en ti. Señor, recuérdame cómo tú me has ayudado en el pasado. Y ayuda mi fe en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a hacer lo mejor que yo pueda con los recursos y talentos que tú me has dado. Padre, ayúdame a reconocer y a declarar todos los días que la victoria te pertenece a ti. Hoy yo me rindo a ti, rindo mi vida para que tú me dirijas, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a hacer esta oración todos los días por el resto de mi vida. Todos los días me quiero rendir a ti, me voy a rendir a ti para que tú me ayudes. Yo reconozco que hay gigantes en mi vida, pero a partir de ahora cada uno de ellos ya está derribado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y hago un resumen rápidamente. Número 1, mira a Dios, no al gigante. Número 2, gana confianza por tus pasadas experiencias donde Dios ha vencido. Número 3, pelea con lo que Dios te ha dado. Y número 4, declara que la victoria le pertenece al Señor. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor. Y pueden sentarse porque voy a compartir algo con ustedes ahora antes de irnos. Pueden sentarse. Miren, hace varias semanas que Dios me ha estado hablando esto, y esto me fue confirmado varias veces. Me fue confirmado por una palabra que alguien de esta iglesia me mandó. No voy a decir su nombre, pero cuando yo lea el pasaje, esa persona va a saber que yo estoy hablando de esa persona. Y la palabra que me mandaron fue Isaías 62, versos 6 y 7, que dice: Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Y lo que vamos a hacer es que a partir de mañana, por 7 días, o sea, hasta el domingo que viene, vamos a volver a hacer otro ayuno y oración. Esta noche le vamos a mandar oraciones muy puntuales que vamos a comenzar a hacer. Y básicamente lo que queremos orar, y se los digo desde ahora,
es para que el Señor nos dé un contrato en este lugar. Vamos a tocarle la puerta al Señor, pero vamos a decirle al Señor que nos dé un contrato para permanecer en este lugar, que simplemente se haga su voluntad y nos lleve donde Él quiera, y que en el proceso Él nos dé un contrato que como iglesia podamos pagar y que sea de bendición para la familia Nader. Vamos a orar por eso, vamos a orar por ellos también, y vamos intensamente a orar todos los días en el Zoom que tenemos a las 7 de la mañana, que como quiera lo estamos siguiendo, pero mañana estamos haciendo ese llamado como iglesia para que lo hagan. Si usted lo va a hacer, yo quiero pedirle que usted nos notifique que usted se va a meter en el ayuno, escribiendo al chat de información, porque posiblemente haya personas que no lo hagan, para nosotros saber. Pero todas las mañanas vamos a orar por eso. Amén. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie. La palabra de Dios dice que cuando una persona